Historias del buen Dios, por Rainer María Rilke. ¿Por qué el buen Dios quiere que haya pobres? Hasta tal punto se ha extendido la precedente historia que el señor maestro pasea por la calle con rostro muy ofendido. Y me lo explico. Resulta enojoso para un maestro que los niños sepan de pronto algo que no les ha contado él mismo. El profesor debe, por así decirlo, ser la única rendija del cercado por donde los niños puedan asomarse al huerto. Como se dé el caso de que existan otros orificios, los niños desfilan cada día ante uno diferente y acaban en resumidas cuentas por cansarse del espectáculo. Yo no habría apuntado aquí semejante imagen, pues tal vez no todos los maestros estén conformes en ser un orificio, pero se ha dado el caso de que el maestro a quien me refiero, mi vecino, no bien ha oído dicha comparación, la ha calificado de acertada en grado sumo. Y aun cuando haya quien sustente contrario parecer, la autoridad de mi vecino es para mí incontestable. Estaba de pie ante mí, movía de continuo sus lentes y decía, no sé quién habrá debido contar la última historia a los niños, pero sea de ello lo que quiera. No creo acertado sobrecargar y violentar su fantasía con tan peregrinas representaciones. Se trata de una clase de historia. La oí contar en cierta ocasión, le interrumpí, y no mentí al afirmarlo, puesto que desde aquel atardecer se me ha vuelto a referir por mi vecina. Ah, hizo el maestro, a quien la explicación pareció bastante satisfactoria. Pues bien, ¿qué tiene usted que objetar ante ella? Yo vacilaba en vista de lo cual prosiguió él sin pérdida de tiempo. Yo encuentro impropio, en primer lugar, hacer un uso libre y arbitrario de temas religiosos, y en particular bíblicos. Como quiera que sea, todo esto queda consignado de una manera tan específica en el catecismo que no puede ya superarse. Iba yo a insinuar algo, mas en aquel preciso instante recordé que el maestro había hecho uso de un en primer lugar, y que por consiguiente debía venir ahora, de acuerdo con la gramática y para dejar a salvo el sano equilibrio de la frase, un después, y aún quizás un y por último, antes de que me fuese permitido rectificar. Y de esta manera, en efecto, se desarrolló el párrafo. Ahora bien, supuesto que el profesor ha repetido el período entero, cuya impecable construcción debe producir vivo deleite en quien lo escuche, a muchas personas que lo olvidarán tan pronto como yo mismo, me limitaré solo a reseñar lo que, tras de las magníficas palabras preparatorias, y por último, se destacó, cual los postreros compases de una obertura. Y por último, pasando por alto la concepción en extremo fantástica, me parece que el tema de la historia no se ha aprovechado bastante ni enfocado en sus múltiples aspectos. Si yo tuviese tiempo para escribir historias, ¿encuentra faltar algo en la historia en cuestión? No pude abstenerme de interrumpir. Esto es algo hecho de menos, desde el punto de vista de crítica literaria, en cierto modo, si usted me permite expresarme como colega. Yo no comprendía a qué se refería con estas palabras y dije en tono humilde, es usted demasiado humilde, pero jamás he profesado actividad docente alguna. De pronto, algo me vino a la memoria. Me interrumpí y prosiguió él con frialdad. Para hacer solo hincapié en una cosa, ¿no es admisible que Dios, entrando ya en el sentido de la historia, que Dios, digo yo, no haya hecho ninguna nueva tentativa para ver cómo un hombre es en realidad? Esto es. En el preciso instante creí llegada la hora de reconciliarme con el señor maestro. Hice una leve inclinación y comencé. Es del dominio público que usted se ha consagrado con entusiasmo, y por decirlo de una vez, no sin cosechar magníficos frutos, a la cuestión social. El señor maestro sonrió. Pues bien, entonces puedo presumir que lo que pienso proponerle en lo sucesivo no se hallará muy alejado de su interés, tanto más cuanto que puedo relacionarlo con la última y atinada observación. Me miraba con asombro. ¿Es que por ventura ha hecho Dios algún... En efecto, aseveré yo, Dios se encuentra en este mismo momento en vías de hacer una nueva tentativa. ¿De veras? Arguía el maestro. ¿Y se tiene conocimiento de los medios autorizados? Acerca de ello nada puedo decirle a ciencia cierta, lamenté yo. No estoy en relación con tales círculos, pero ¿desea usted, no obstante, escuchar mi historieta? De mil amores. El maestro se quitó las gafas y limpió con cuidado sus cristales, mientras sus ojos indefensos se avergonzaban. Yo comencé.
Un día contemplaba Dios una gran ciudad, cuando se fatigaron sus ojos ante tamaña confusión, y no tuvieron poca parte en ello las redes de cables eléctricos. Determinó concretar su mirada por un espacio de tiempo en una casa de inquilinos, supuesto que le había de resultar menos penoso. Al propio tiempo, se acordó de su antiguo deseo de ver al hombre animado por la vida, y a tal fin sus miradas se introdujeron sucesivamente, subiendo desde el plano de la calle por la ventana de cada uno de los pisos. La gente del primero, se trataba de un rico comerciante y su familia, no eran casi más que vestidos. No solo llevaban todas las partes del cuerpo cubiertas con telas caras, sino que también los contornos exteriores de dichos vestidos mostraban en muchas partes formas tan absurdas que era evidente no podía haber cuerpo bajo ellos. En el segundo piso, poco más había que en el anterior. Los seres que habitaban el tercer rellano no llevaban encima gran cosa digna de anotarse, pero eran tan sumamente sucios que el buen Dios distinguía solo surcos grises, y en su bondad estaba a punto de ordenarles que fructificasen. Por fin, bajo el tejado, en un cuartucho irregular, percibió el buen Dios a un hombre vestido con una mala ropilla que se ocupaba en amasar barro. —¡Oh, ¿de dónde sacaste eso? —le gritó. El hombre, sin quitarse siquiera la pipa de la boca, rezongó. —El diablo sabrá de dónde. Más me valiera haber sido zapatero. Al menos está uno sentado y se afana. Y a todo cuanto el buen Dios le fue preguntando, el buen hombre, que estaba de mal humor, no volvió respuesta ninguna, hasta que un día recibió una larga carta del alcalde de aquella ciudad. Entonces lo contó todo al buen Dios, sin necesidad de ser preguntado. Había estado tanto tiempo sin recibir un solo encargo. Ahora de repente se le encomendaba labrar una estatua para el parque de aquella villa que tendría por nombre La Verdad. El artista trabajó día y noche en un taller apartado, y al verle así, le vinieron al buen Dios múltiples recuerdos de tiempos remotos. De no haberle durado el enojo contra sus manos, ¿acaso habría vuelto también a emprender alguna obra? Pero en cuanto llegó el día previsto para descubrir la estatua en el lugar del jardín que se le había destinado y donde Dios la habría podido contemplar en toda su perfección, se promovió un gran revuelo, porque una comisión de concejales, maestros y otras personalidades influyentes pretendía que la estatua fuera vestida, al menos en parte, antes de exponerse a la vista del público. El buen Dios no comprendía la razón de por qué el artista lanzaba tantos juramentos. Los concejales, maestros y demás le han hecho caer en este pecado, y el buen Dios sabrá tenerlo en cuenta. Pero, cuán terriblemente tose usted. Pasó ya, dijo el maestro con voz clara y recobrada. Poco me queda ahora por contar. El buen Dios abandonó la casa de pisos y el parque ciudadano, y estaba a punto de retirar también su mirada, como se recoge del agua con un repentino tirón el anzuelo, por verse algo picado. Y algo en aquella ocasión se había aprendido, en efecto. Era una casita muy pequeña con muchísimas personas en su interior que bien poco llevaban puesto por tratarse de gente muy pobre. Así debe ser, pensó el buen Dios. Preciso es que los hombres sean pobres. Esos que hay ahí creo que son los pobres, pero haré que sean tan pobres que ni camisa tengan para ponerse. Tal fue el propósito del buen Dios. Aquí cesé de hablar para dar a conocer que había terminado. El señor maestro no parecía, a pesar de todo, satisfecho. Encontraba la historia tan poco concluida y cabal como la precedente. Sí, me disculpé yo. Debiera haber un poeta que le diese un final fantástico porque, en efecto, no está propiamente terminada. ¿Cómo? Hizo el maestro, y me miró con curiosidad. Pero, mi querido señor maestro, le hice presente, y cuán olvidadizo es usted, a pesar de ostentar el cargo de presidente de la Asociación de Asistencia a los Pobres de esta ciudad. Sí, lo ostento desde hace unos 10 años, en efecto. ¿Y? Esto es, precisamente. Usted y su asociación impiden a Dios desde hace mucho tiempo alcanzar su propósito. Visten al desnudo. Pero por favor, dijo el maestro en tono humilde, si se trata pura y simplemente de un acto de caridad, y como tal, sin duda alguna, sumamente agradable a Dios. Ah, pero ¿está usted bien seguro? Pregunté yo, sin malicia. Naturalmente que lo estoy. Como que en calidad de miembro de la Asociación de Asistencia a los Pobres he llegado a escuchar palabras alentadoras. En confianza se ha dicho. Incluso se ha querido reconocer con ocasión de mi ascenso que mi labor en este campo. ¿Comprende usted? El maestro se sonrió púdicamente.
Le deseo el más lisonjero de los éxitos, respondí yo. Nos estrechamos las manos y el señor maestro se alejó con pasos tan orgullosos y solemnes que tengo la completa seguridad de que debió llegar muy tarde a la escuela. Por lo que al cabo de un tiempo pude enterarme una parte de esta historia, la que es apta para niños, les ha sido transmitida. ¿Le habrá compuesto un final mi amigo el señor maestro?